Bendiciones, queridos hermanos y amigos, gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que debemos de entender y conocer en este tiempo. Vamos a hablar del ministerio apostólico. Vamos a meditar en ello, ya que podemos ver por los escritos de los apóstoles, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, que ellos han escrito que en las primeras iglesias, después del arrebatamiento de Jesucristo, se introdujeron hombres por las iglesias que se decían ser apóstoles, pero eran falsos, andaban con falsas doctrinas, engañando, y esto sucedió en los primeros años de la iglesia. Después, con el tiempo, la predicación del evangelio fue siendo apagada por los imperios, y nuevamente comenzó a resurgir en el tiempo de la Reforma, a fines de 1500, 1600, el evangelio nuevamente cobró gran notoriedad. Y en aquel tiempo de la Reforma, por ejemplo, en Calvino, Lutero, Arminio, no se vio este fenómeno de hombres que se levantaran como apóstoles. Más ahora, a finales del siglo XX, principios del XXI, lo que estamos, vemos nuevamente que este fenómeno ha cobrado gran notoriedad y andan por las iglesias levantándose hombres que dicen que son apóstoles, pero en su mayoría son falsos, ya que sus frutos así lo indican. Nosotros vamos a ver qué dice la palabra del Señor conforme a esto, qué dicen los apóstoles mismos, los primitivos apóstoles conforme a estas enseñanzas. Vamos a ver en Gálatas capítulo 1, verso 1. Allí el apóstol Pablo nos habla y nos dice, él se presenta, Pablo en primer lugar dice, y luego afirma apóstol, y luego hace una aclaración y nos dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. El apóstol Pablo hace esta observación en cuanto a su ministerio apostólico, enfatizando que su llamado a este ministerio no fue por hombres ni de hombres, sino que directamente de parte de Dios, como todos conocemos la historia, Dios o Jesús mismo lo llamó para este ministerio de los gentiles, y ya vemos que tuvo grande éxito en la predicación de la palabra del Señor. Todo ministerio es un don, así dice en Efesios 4:8. ¿Y qué es un ministerio? Un ministerio podemos decir que es el servicio que un creyente, lógicamente llamado por Dios, realiza en beneficio de la iglesia, siendo un instrumento en las manos del Señor. Esto lo vemos allí en Efesios 4:12, que tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, Dios llama a ministros para educar a otros ministros. Un apóstol se hace a un lado de un apóstol, un profeta se hace a un lado de un profeta. Allí se crece, como Elías y Eliseo, por ejemplo. Estos dones solo Dios los puede dar. ¿Por qué el apóstol aclara, no de hombres, ni por hombre? Con esto el apóstol da a entender que en aquel tiempo andaban por las iglesias, y podemos decir que hoy sucede lo mismo, que andan hombres por las iglesias que se dicen ser apóstoles, pero son falsos, en aquel tiempo y en este tiempo. Yo no digo que todos, sino que algunos son verdaderos apóstoles, verdaderos profetas, otros son falsos. Estos falsos que se levantan tienen solamente el nombre, el título de apóstol, porque son levantados por hombres, o ellos mismos se han levantado, diciendo que Dios le ha entregado este don cuando nunca Dios ha intervenido en esto. Nosotros podemos ver, a la luz de la palabra de Dios, que es la que nos enseña y que es la verdad, podemos ver allí en el primer mensaje a las 7 iglesias de Asia, que era la iglesia de Éfeso, la primera observación que Dios le hace a aquel siervo de Dios y que le confirma a este líder de aquella iglesia, es que él, este líder, había probado los que se dicen ser apóstoles y no lo eran, sino que lo había encontrado falsos y mentirosos. Esto está en Apocalipsis 2, verso 2. ¿Y qué nos dice conforme a estos falsos que habían sido probados? En 1 de Juan 4:1, la palabra de Dios nos dice que no creamos a todo espíritu, sino probad si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Profetas, dice acá, pero todo hombre que predica la palabra del Señor es un profeta, porque la palabra de Dios es la profecía máxima que hay. Si decimos profeta, decimos apóstol, decimos pastor, decimos evangelista, porque todo es un ministerio donde Dios, y todos predican la palabra del Señor cuando es genuinamente. La iglesia de Corinto, por ejemplo, y no tan solo ellos, llegaban falsos apóstoles. Como Pablo escribe en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Allí habían llegado
estaban, habían pasado y seguirían pasando hombres de esta calidad, diciendo que ese eran apóstoles, pero muchos eran disfrazados, encubiertos, ocultos. El apóstol Pablo muestra a la iglesia de Corintios sus credenciales como apóstol. Allí en 2 Corintios capítulo 11, del verso 16 al 33, él nos habla que fue apedreado en Listra, por ejemplo, fue encarcelado, fue azotado con vara, azotado con látigo, sufrió hambre, desnudez, naufragio. Una vez lo bajaron en un canasto por una pared para poder huir y salvar su vida. Esas son características de un verdadero apóstol llamado por Dios a la predicación de la palabra. ¿Qué gran diferencia con los hombres que hoy se dicen ser apóstoles? Nosotros podemos ver, si hemos leído 2 Corintios 16 al 33, allí como lo decía, la vida del apóstol Pablo, su esfuerzo por predicar la palabra, sus angustias y dolores y persecuciones por predicar la palabra, podemos ver la vida de los apóstoles que se dicen ser apóstoles hoy. Vamos a colocar un ejemplo. Viven en grandes mansiones, tienen autos de alta gama, otros tienen jet o aviones privados, muchos tienen guardaespaldas, ¿a qué le tienen miedo? No lo sé. Calzan y visten la mejor ropa que se confecciona en el mundo. Hay una lujuria presuntuosa, tremenda. No hay la más mínima humildad. Nosotros lo podemos ver, nosotros lo podemos cerciorar por las redes, por las noticias, estas cosas, las cuales no ignoramos porque las estamos viendo. ¿Qué diferencia con la vida del apóstol Pablo? Si nosotros vemos allí que pide por favor que le traigan el capote que había dejado en Troas, también pide los pergaminos porque le hacía falta para predicar la palabra. Yo creo que él no tenía dinero para comprar nuevamente estas cosas, por eso las pedía, le encargaba que se las trajeran, porque él estaba preso por predicar el evangelio allí en la cárcel, entonces necesitaba estas cosas. ¿Qué diferencia con hombres que se dicen ser pastores, apóstoles, evangelistas, hoy día que también están presos, sí, pero están presos por corrupción, por malversación de fondos, por abusos y muchas otras cosas, pero no por predicar la verdadera y sana doctrina de la palabra del Señor? ¿Qué diferencia con los verdaderos apóstoles como Juan, como Pedro, Jacobo? Aquellos apóstoles son los que nosotros tenemos que tener por ideales, que sean nuestros ejemplos a seguir, de su sana doctrina, de su predicación, de su esfuerzo y de sufrimiento y padecimiento, y entregar su vida, sus bienes, por beneficio a que almas puedan llegar al conocimiento de Jesucristo. Así fue la vida de ellos y es lo que nosotros debemos imitar y tenerlos por ideales. Vamos a concluir con esta enseñanza. Lo que nos dice la palabra en cuanto a los dones, dice: todo don perfecto desciende del Padre de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay mudanza ni variación. Esto está en Santiago 1:17. O sea, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de Dios mismo. Entonces, no es por hombres ni de hombres, sino que es de Dios. Dios es el que llama, Dios es el que da los dones, Dios es el que bautiza con su poder y Dios es el que usa a las personas, no de hombres ni por hombres. Por eso nosotros debemos de pedir a Dios el don de discernimiento, los pastores deben hacerlo, para que cuando llega una clase de personas esta, Dios les pueda dar una radiografía de la persona que tienen enfrente y van a conocer su vida, porque Dios conoce todas las cosas y nada hay oculto que no sea manifestado. E igual en los hogares, cuando se reciben hombres que dicen ser de Dios, pues hay que tener el tino y la sabiduría de que Dios pueda revelar para saber a quién se está recibiendo, para no pasar por dolores y angustias como muchas veces ha sucedido. Hombres llegan y hacen destrucciones dentro de los hogares, dentro de las iglesias, cuando no hay un fundamento, cuando no hay lectura de la palabra, cuando no hay oración, entonces pasan estas cosas. Pero si nosotros la percibimos por lo que la palabra de Dios nos dice, no vamos a errar ni vamos a ser defraudados. Que Dios bendiga su vida. Amén.